Buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como usted me esté escuchando. Espero que pueda transmitirles correctamente la palabra de Dios para todos ustedes que me están escuchando. Si me escucha bien, pues solo hágamelo saber. Si no hay mucho sonido, hágamelo saber también para aquí hacer alguna corrección. Quiero hablar, hermanos, en este momento acerca del fin del mundo, o de qué se refiere la Biblia en Mateo 24, porque ese es, hermano, la clave, y ese es, como decía, el éxito de los evangelistas el día de hoy y siempre está basado, hermano, y con todo respeto lo digo porque yo sé que esa es la enseñanza que ellos tienen, esa es la enseñanza que les han enseñado, y así es como ellos entienden la escritura. Y ellos necesitan ser instruidos y ser enseñados. Así que no te sientas mal, hermano, en que tú agarres a un pastor, a un evangelista, a un apóstol y lo traigas afuera y le digas, hermano, ¿no cree que sería bueno que usted pudiera considerar las profecías que hablan de las escrituras ya cumplidas o ya en el pasado? Solamente con eso que le digas, él quizás por su orgullo, por su título, que se cree superior a ti, que él está en una prominencia, él pueda decir, ¿sabes qué? Tú estás equivocado, mal, pero no tienes que argumentar con él, solo sugerirle. Mateo 24, le digo esto porque Mateo 24 le preguntaron al Señor, Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Le dijo, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? Porque le preguntaron al Señor acerca de la destrucción del templo, le preguntaron acerca del fin del siglo, que alguna Biblia tiene traducido como fin del mundo, y de tu venida. Entonces el Señor explicó, hermano, les explicó. Entonces fíjese qué sencillo es, hermano, entender esta palabra. Y que a uno no le cae el 20, ¿verdad? No sé por qué a veces está uno tan embelesado, porque el evangelista tiene como a través de sus gritos, persuade a la gente que no conoce la palabra de Dios. Y a eso se basa el éxito. O sea, yo no quiero dar aquí ciertas clases de manipulación mental y cosas así, pero los gritos, hermano, el ambiente que de una campaña o de una congregación hace que esos gritos y que esa palabra sacada de contexto, pues a muchos los envuelve y para que le digan amén y lo crean. Pero la persuasión, hermano, la persuasión puede venir de uno que no es cristiano también, de un motivador, de uno que vende productos, etcétera, etcétera. Entonces, no nos dejemos nunca guiar, no nos dejemos nunca, hermano, nos guiemos por la persuasión de una persona, ¿me entiende? Nosotros tenemos que basarnos no en nuestras emociones o en nuestro propio razonamiento, sino, hermano, lo que dice la palabra de Dios. Entonces, cuando le dicen a uno todas estas citas de que el fin del mundo, hermano, ya estamos a las puertas, que ya estamos aquí, que ya estamos allá. Entonces, uno tiene que ver que su prédica estaría muy bien y estuviera excelente si la estuviera predicando hace 2000 años y al pueblo judío. Entonces, cuando yo oigo a un evangelista, por ejemplo, hermano, casi no los oigo, pero suponiendo, cuando oigo un evangelista
y que le habla a la iglesia y le cita Mateo 24 y le cita el rapto y le cita el arrebatamiento y la gran tribulación y hermano que estamos viendo los últimos tiempos y cristos y falsos cristos y anticristo y te citan todo lo que ya tú sabes. Que los 7 años de gran tribulación, que el milenio y que el río Éufrates se va a secar o que ya está seco y que por ahí va a ser la guerra del Armagedón y te envuelven con todo aquello. Esa enseñanza de él estuviera perfecto y estuviera perfecto o es perfecta pero hace 2000 años y para la audiencia y el público de hace 2000 años. Para el día de hoy, hermano, simplemente está fuera de contexto. O sea, cuando yo estudio la Biblia, yo estudio, por ejemplo, Mateo 24. Yo la tengo que ver, hermano, de afuera, como cuando usted va a ver una pelea de boxeo, por ejemplo. Usted tiene que verlo de afuera. No está usted en el ring. O sea, Mateo 24, usted ya no está en esa escena. No es parte ya del público del día de ahora. Entonces ahí es donde los evangelistas, le digo, los evangelistas son buenos cuando te meten a ti a esa arena, cuando te meten a ti a ese ring. Entonces te hacen parte de que ya están viviendo los últimos tiempos. Por eso es que, hermano, todos los evangelistas, hermano, fallan. Porque tienen, hermano, esta creencia y de hacerle creer, hermano, a las personas de que esa enseñanza es para ellos también. Amén. Entonces, ese es el éxito que ellos tienen. No sé si me estás comprendiendo. Yo quiero ser bastante breve porque ya he explicado demasiadas veces estas cosas, hermano. La palabra no fue escrita, la palabra de Mateo 24 no fue escrito para nosotros los creyentes de hoy en día. Amén. Nosotros estamos más allá, o sea, esos tiempos finales ya pasaron. Amén. O que te hablan, hermano, y te dicen, nosotros estamos viviendo los últimos tiempos, hermano, ¿verdad? Y tú te crees eso. Y desgraciadamente, hermano, da tristeza, oiga bien, da tristeza entrar a una iglesia evangélica, cristiana, como se quiera llamar, y que te expliquen y que te hablen, hermano, y te digan que estamos viviendo los últimos tiempos, o que estamos en los tiempos finales. La verdad es que me da a mí, yo los veo ya como una secta cristiana. ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué? Porque ese no es el mensaje. Ese es un mensaje totalmente sacado de contexto. A veces le digo yo a mi hija, haz esto, como le dije la otra vez, y le doy un mensaje, y cuando ella va y le dice a su mamá otra cosa, entonces, hermano, ya el verdadero mensaje se perdió porque ya ella lo interpretó a su manera, ¿verdad? Entonces así pasa el día de hoy cuando un maestro, cuando un evangelista, cuando un pastor, hermano, ya no da el mensaje, porque nunca te van a decir, hermano, esto ya pasó. Aquí el Señor le está hablando al pueblo judío. La gran tribulación, hermano, el fin del siglo y todo lo que usted ve en el Apocalipsis de las plagas y todo eso, y las copas de la ira, hermano, es un mensaje simbólico que se puede explicar muy bien, donde se habla, hermano, se está hablando del juicio que vino, hermano, es una forma simbólica de hablar de la destrucción de Israel en el año 70. Y que nosotros, hermano, el día de hoy, pues no tenemos nada que ver con Apocalipsis el día de hoy. No tenemos nada que ver con Apocalipsis, ni con Mateo 24. Amén. Entonces, eso es muy importante. Hermano, le pudiera explicar versículo por versículo, pero si no se entiende esta perspectiva, si no se entiende, hermano, que Mateo 24 fue escrito para el pueblo judío y no para nosotros el día de hoy. Eso es muy importante. El día de hoy nosotros solamente, hermano, disfrutamos ya, gracias a Dios, hermano, gracias al Señor,
ya no debemos estar en religiones, ya no debemos estar en ritos, ya no debemos estarnos, hermano, esforzándonos para ganar la vida eterna, hermano, y no debemos ser objeto de estas personas que traen, hermano, este terror y este miedo, hermano, cuando te dicen, hermano, ya está a punto de empezar la gran tribulación, ya está a punto de que Dios envíe su castigo. Y entonces hay hermanos, yo me río, hermano, discúlpeme, pero yo me río, pero también me da tristeza ver esa ignorancia. Pero también, hermano, me da pena, porque digo yo, ¿cuántos hermanos creen estas mentiras? Porque ya, y te dicen, es palabra de Dios. ¿Cuántos dicen? Y ellos te van a decir que es palabra de Dios. Y sí, hermano, es palabra de Dios, pero que si no la aplicas en su tiempo, la estás sacando de contexto, entonces ya es una mentira. Amén. Si Dios dice, esto es para Juan, pero tú vienes y se lo das a Pedro, pues ya es una mentira. O sea, es palabra, pero si se respeta, hermano, el contexto. Y el contexto, hermano, era para que se viviera en ese tiempo y era para esa gente de ese tiempo. Si yo lo saco de contexto y digo que es para mí y que es para este tiempo, pues ya ese mensaje es un mensaje falso. ¿Sí me estás comprendiendo, hermano? Por eso es de que la misma palabra en Mateo 24, hermano. La misma palabra. Entonces alguien puede argumentar, pero entonces la palabra de Dios ya no es para nosotros, hermano. Entonces tiremos a la basura la Biblia. Eso es lo que muchos dicen. No, no es así, hermano. Porque lo bonito de estudiar la Biblia es que te enseña el proceso de la salvación. Entonces tú ahora la escudriñas ya como un salvo. ¿Me entiendes? Ya como un salvo. En ellos, por ejemplo, voy a ponerte muchos textos por decirte algunos textos, ¿verdad? Que se usan, hermano, los evangelistas que no entienden la palabra y lo aplican fuera de contexto. Es, por ejemplo, muchos son los llamados y pocos los elegidos. Ese texto te lo dicen el día de hoy. ¿Para qué? Para que te esfuerces, para que estés en la iglesia, para manipularte. Usan ese texto, hermano, con un propósito y llevarte a que tienes que estar en la iglesia. Porque te dicen, hermano, si viene Cristo, ¿estás seguro que te vas con Él? Entonces, como ya creíste que Cristo viene para ti, que ya creíste que la gran tribulación viene, como ya creíste que el apocalipsis se está dando o está a punto de empezar, ¿verdad? Y entonces a partir del rapto viene la gran tribulación, hermano, y te vas a quedar. Entonces, cuando tú estás envuelto en eso, hermano, entonces es cuando te dicen, muchos son los llamados, dicen, muchos se llaman cristianos el día de hoy, pero no todos son salvos, o no todos son escogidos, ¿me entiendes? Entonces, eso no se aplica para ti. Eso se aplicaba, hermano, como ya te dije, leyendo el contexto, para los judíos. Y no está hablando, hermano, de salvación espiritual. Ese es otro punto que más adelante y en otros temas ya los he dado, pero en general porque cuando te estoy explicando esto, muchos sacan todos estos textos a flote. Entonces, ¿por qué dice esto? Entonces, ¿por qué dice la Biblia? Muchos eran los llamados, o sea, en este aspecto, judíos. Muchos se llamaban judíos, o sea, se llamaban, en ese entonces, a eso se refiere el Señor. ¿Te acuerdas cuando muchos de ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham? Y el Señor les dijo, no es así, no todos son, ustedes son hijos del diablo, les dijo, porque si fueran hijos de Abraham, pues creerían en mí. Entonces, cuando el Señor dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos, es al pueblo de Israel que le está hablando, que muchos se llamaban así, pero que de aquel juicio, pocos iban a ser salvados. Muchos hermanos, cuando vino este juicio sobre Israel, sobre Jerusalén en ese año, huyeron, porque se acordaban de la profecía que el Señor había dicho, cuando vean Jerusalén rodeada de ejércitos. Y si quiere vaya conmigo también a Lucas, vaya conmigo a Lucas 21, dice de esta manera, la palabra de Dios. Tengo aquí la Biblia, un poquito. Lucas 21, y después que el Señor les da lo mismo de Mateo 24, Lucas 21 es la misma narración. Entonces que les habla de las señales del fin.
Pero fíjese, dice el verso 20, oiga, 21-20, dice el Señor, pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. ¿A quién les está hablando el Señor Jesucristo? Es la misma narración de Mateo, cuando el Señor les da las señales que iba a pasar Israel. O sea, cuando ellos le digo, Señor, dinos cuándo iban a suceder estas cosas, el Señor les empieza a dar las señales. Todas esas señales, hermano, no son para nosotros. Bueno, es lo que la Biblia dice, pero como te digo, hermano, ahí es ahí donde está el punto que se debe de entender, hermano, y comprender que todas esas señales, todo lo que Cristo dice en Mateo 24 o aquí en Lucas 21, es para el pueblo de Israel y que nosotros no tenemos nada que ver. Por eso le decía, el éxito de los evangelistas está en hacerte creer que eso es para ti. Porque si tú entiendes, como yo puedo estar oyendo, hermano, a un evangelista aplicando Mateo 24 para el pueblo, y la gente amén, y amén, y diciendo amén, y yo lo voy a estar observando, y ¿sabe cómo lo voy a estar observando yo? Así, mira, haciendo la cabeza así, diciendo, ay, Señor, ayuda a esta gente, ayuda a esta pobre gente, ya que está bien engañada con la misma Biblia. Por eso es que, mire, hermano, el Señor, cuando dio las señales, cuando dijo todo, ¿cuándo será tu venida, Señor? ¿Cuándo será esta destrucción que no quedará piedra sobre piedra? ¿Cuándo será el fin del siglo? El Señor aquí les dice, les da las señales. ¿A quiénes les está dando las señales antes de que venga ese fin? A esa audiencia de hace 2000 años, al pueblo judío del primer siglo. Entonces, el Señor les dice, fíjese, al final de todas las señales, les dice, pero cuando vieres Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. ¿Cuál era la señal para ellos, hermano, que el fin había llegado? ¿Cuál era la señal para el pueblo de Israel que el fin había llegado? Dice el Señor, cuando ustedes vieren Jerusalén rodeada de ejércitos. Ellos iban a ver algo físico cuando vieren Jerusalén rodeada de ejércitos. O sea, hermano, todas esas señales no es para nosotros, porque es como que nos digan, cuando vieren Jerusalén, siendo usted mexicano, guatemalteco, salvadoreño, centroamericano, suramericano, bueno, del país que usted sea, amado hermano, imagínese, ¿cómo va usted a decir que cómo va a estar la gente segura o apercibida si le dicen cuando vieres Jerusalén rodeada de ejércitos? Para nosotros no cabe eso, hermano. Eso no es así, no más. Eso es ridículo, hermano. Eso es bien ridículo estudiar la Biblia de esa manera. Pero ¿sabe qué? Como el pueblo de Dios ha sido engañado, ha sido embrutecido en sus sentidos para no ver la verdad, para no ver lo que la palabra de Dios realmente dice. Por eso es de que le dicen amén. Por eso le decía en el título del mensaje, el éxito de los evangelistas el día de hoy está en que tú ignores esta verdad de que esto es un mensaje para el pueblo de Israel que se tenía que cumplir hace 2000 años. Y se cumplió, hermano. Y eso pasó. Fíjese, eso es lo tremendo, que esto se cumplió. Al pie de la letra, como el Señor dijo, no quedaría piedra sobre piedra. Por eso que todas estas señales de terremotos, de hambres, de guerras, de rumores de guerra, de que se levantarían cristos, falsos cristos, todo eso, hermano, esas señales se cumplieron hace 2000 años. Amén. Entonces, cuando tú veas a alguien, uno que enseña malo y que ahí ya se está cumpliendo, no, hermano, ahí es donde, por eso es que los evangelistas, hermano, vienen y van, se mueren y vienen y se levantan otros. Entonces, fíjate lo que dice aquí, hermano, en el capítulo 21 de Lucas, el versículo 20 que te leía. Pero cuando vieres Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. El verso 21 dice, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren más en ella.
El Señor, ahí es donde dice, aquellos hermanos que estaban apercibidos, aquellos que estaban apercibidos de la profecías que Cristo les había dado, para ellos, cuando ellos vieron que Jerusalén empezó a ser rodeada, hermano, los que estaban apercibidos, los que se acordaban de la profecía de Cristo, huyeron, hermano, a los montes, huyeron, hermano, se salieron de la ciudad, porque la ciudad fue destruida completamente en el año 70. Entonces, eso no era para nosotros, hermano. Eso no es para nosotros, eso era para ellos, para ellos. Por eso les dice, cuando vieren Jerusalén rodeada de ejército, entonces los que estén en Judea, fíjate, en Judea, huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos no entren más. Verso 22 dice, porque estos son días de retribución, o sea, de castigo, como lo dice, hermano, en Mateo 23, todo lo que iba a venir sobre ellos, sobre Israel. Y le sigue diciendo ahí, son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Oiga, hermano, para que se cumpla todo lo que está escrito. Ahí se tenía que cumplir porque había llegado el fin, hermano, del viejo pacto. Ahí se tenía que cumplir. Por eso es que cuando hablamos, hermano, como daba el mensaje el otro día, de que lo que pasó en la cruz llevó 40 años para que fuera ejecutado visiblemente. Amén. La sentencia, el juicio que se llevó, hermano, en la cruz, duró 40 años para que fuera ejecutado. Eso ya lo hablamos y lo vamos a seguir mencionando, hermano, porque yo creo que eso, como dijo Pablo, para mí no es molesto deciros las mismas cosas, porque hay muchos hermanos que la mayoría no entienden esto. Y al no entender esto, hermano, cualquier doctrina que se hable de las Escrituras va a estar fuera de contexto. Entonces, en mi punto, hermano, que si usted es entendido, comprenderá lo que dice aquí. Por eso es el verso 23, mire. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, dice. Amén. Entonces, hermano, dice que habrá calamidad. Habrá una gran calamidad. O sea, eso es, hermano, lo que el Apocalipsis, o muchos llaman como la gran tribulación. Si usted está esperando una gran tribulación, hermano, ¿a qué usted le han hecho creer? Bueno, yo sé que no a todos, pues porque no todos, bueno, habemos entendidos que sabemos estas cosas, pero nos hicieron creer y le hacen creer a la gente, hermano, la gran tribulación, que la gran tribulación es para todos, todo el mundo. Y no, era para todo el mundo, hermano, pero para todo el mundo de aquella zona, de aquel país, de aquella tierra. Por eso el Señor está hablándole al pueblo judío, porque ellos eran los que sostenían, hermano, y ellos eran los que sostenían aquel pacto. Con ellos fue que hizo el Señor aquel pacto, el viejo pacto. Ese viejo pacto iba a ser destruido. Amén. Ese pacto iba a ser destruido en vida de ellos. Entonces, de eso se trata la Escritura, hermano. Cuando tú te metes con este entendimiento y te metes a leer el Apocalipsis, hermano, tienes que tener en mente que ese mensaje es un lenguaje simbólico, de la misma manera que el Señor está hablando acá, que les está diciendo, hermano, literalmente. El Señor sí se los aclaró y les dijo, hay de las que estén encinta, hay de las que estén, por eso es que en otros lados decía, orad para que vuestra huida no sea en invierno, ni en el día de reposo. ¿Por qué? Porque ellos iban a seguir bajo la ley, porque el viejo pacto estaba todavía para ellos, hermano, vigente, y era en esa época, cuando Jerusalén sería rodeada, que el Señor vendría. Esa es la segunda venida de Cristo, hermano, que se ha malinterpretado como Cristo viniendo en las nubes de una manera literal, pero eso es una manera simbólica de que Cristo vendría en las nubes en su parucía, pero que era su manifestación de juicio sobre aquel viejo pacto, sobre aquella nación, así como él lo dice en Marcos capítulo 12, que el Señor regresaría por segunda vez y destruiría a aquellos labradores malvados y después daría la viña a otros. Amén. O sea, el reino fue quitado de Israel en el año 70, hermano, y fue dado a todos, a los gentiles.
Y a partir de ahí, Israel, hermano, el día de hoy es una nación gentil que no tiene ningún pacto especial con Dios el día de ahora. ¿Por qué? Porque en este nuevo pacto, en esta nueva alianza, es espiritual. Y como es espiritual, el apóstol Pablo dijo que ya no hay griego y ya no hay gentil, ya no hay judío. ¿Por qué? Ni siquiera hay mujer o hay hombre. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús somos un espíritu con Él. Así que, amado hermano, te dejo ahí para que espero que esta pequeña aportación del día de hoy a alguien más que quizás no me ha escuchado le sirva y le ayude a entender de que lo que la Biblia habla sobre todo lo que es juicios, fin del mundo, fin del siglo, todo eso es un lenguaje, es una prédica, eran profecías para el pueblo judío que se tenían que cumplir.